¡Ey, mierda! ¿Qué escuchas, Heavy? El Heavy es para mariquitas, lo que mola es el Tectonic. ¿Qué pasa, si nomás? ¿Qué me dices? Tú no sabes nada de nada. ¿Qué me dices de Iron Maiden y Macuedo? A que te meta una hostia, tú, mierda. Que el Tectonic está bien, pero Heavy también mola. ¿Tú qué dices, Fátima? A mí me gusta todo tipo de música, más que puedo bailar. Ah. Mirad cómo llevo la bici. Qué bueno. Me da pena hacer eso. Tío, casi no llegáis. Casi no me quita mi madre encima, joder. Con eso de que haga los deberes, como si sirviera de algo. ¿Tienes un papel? Mirad los trucos que me saco, no es gran cosa, pero es que ya haréis flipado. ¡Ay, que me caigo! Gracias, gracias. Nadie se acerca a mi novia, coño. Tía, qué bueno. Cuando llegues a casa y te veas los ojos de fuego que tienes, te van a apañar a ti, José. Eva, vamos a ver qué hay aquí. Cógele. ¡Tía! Llama al problema. Robert, ¿nos ayudas a abrir la puerta? Qué flojas que sois, me caguen de tú. Algún día te tendré que llevar al gimnasio, coño. Vía libre. Yo no entiendo cómo estás con él. Pero si es un pesado y encima se mete con todo el mundo. Pero es guapo. Además, me la paso mejor con él que viendo cómo se pelean mis padres. Bueno, visto así. ¿Qué tenemos aquí? Chicos! ¡Mirad lo que hemos encontrado! Mira tú. Son fotos. Son fotos. Son de una familia. A ver qué será el que está aquí, ¿eh? Y la medalla. Vamos, porque esto tiene toda la pinta de vivir alguien aquí. Sí, está la olla, mantas, hay mucho. No sé, podríamos decírselo a estos, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, deberíamos decirlo. ¿Me dejas ahí? Chicos! ¡Venid a ver esto! ¡Mira qué hemos encontrado! A ver qué pasa. A ver qué hay por ahí. Mira. Bien, esto para ti. Esto para ti. ¡Hostia, un negrata, tío! Esas fotos, va, que eso no es tuyo. Vale, vale, no me pegues. ¡A la mierda! ¡A ver, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las cosas eran de alguien. ¿Eh? Esas cosas tenían dueño. ¿Y a mí qué? ¿A que no lo harías si no estuviese delante? Este es mi territorio. Mando territorio, yo. payaso. Hago lo que quiero. Tú te estás pasando de chulado. Tú viniste aquí y querías romperlo antes, pero nosotros vinimos y lo rompimos antes que tú. Nosotras solo ¡Que te calles la boca! Nosotras solo vinimos a ver.
Vale, a ver, ¿y qué hacéis en mi territorio? Encima donde vive un puto vagabundo por ahí. ¿Territorio? Sí, mi territorio. Aquí pone Tu nuestro... territorio no, mi territorio. ¿Dónde pones tu nombre? Es mío, lo creé yo. Mando yo, es mío, todo es mío. Vale, quédate con tu fábrica. Vale. Tía, esto está muy mal, ¿eh? Sí, estos son unos bestias. Pobre hombre. Sí. Vámonos. Bueno, yo admito que me pasa. Le hemos roto el reloj, las fotos, le hemos destrozado su dormitorio. Pero lo importante es que no lo hemos pasado bien. Vale, pero lo importante no lo hemos pasado bien, pero... A mí me habéis enseñado que no tengo que hacer cosas malas. No sé si será buena idea. Podría ser un demente. No digas tonterías. ¿Que acaso no viste las fotos? Es una persona que la está pasando mal. Pero ya sé lo que dicen de los negros. ¿Que ven a quitarnos la faena y a robar? Va, ven. Eso no me lo creo yo. Ahí hay alguien. ¿Qué estará haciendo? Está llorando. Es como un chico normal. Tío, qué pena. Lo hemos hecho fatal, en serio. Qué bien nos lo pasemos el otro día, ¿eh? ¿Dónde estabais? Que yo os busqué y no estabais por ahí. En la fábrica. Ah, donde tú bailas. Claro. ¿Y qué fuisteis a hacer allá? Pues nada, habían unas cosas allí de alguna persona o algo que se ve que está viviendo allí y estos empezaron a destrozarlo todo. Por eso no está bien, porque son personas que han dejado todo en su país por venir aquí y encontrar un futuro mejor y por la situación legal, pues mira, no pueden estar bien, no pueden tener su techo ni su comida ni ropa, tío. Yo creo que lo hemos cagado bastante. Me sabe mal haberme pasado con él, tío. Yo qué sé. Es que tampoco se merecía eso. ¿Sabes que eso era todo lo que él tenía? En España no os dais cuenta de la situación que pasa, por lo menos cuando se vienen, que es lo que deja la familia. Y eso Yo solo digo que nos hemos pasado un puñado. Ya está. Fuiste tú el que empezaste. Por eso. Me he dado cuenta que, ya que viene de otro país y eso, pues lo estará pasando muy mal. Y necesita un poco más de ayuda. Lo que tenemos que hacer es ir a la fábrica y buscarlo a ver si está y ayudarlo, ¿no? Pues nada, llevarle comida, Darle un poco de todo. claro. Hacerle compañía también, el pobre se sentirá solo ahí. Lo vamos a hacer. Pues decidido está, después de clase vamos allí y le traemos las cosas, ¿vale? Ahora vamos, lo buscamos, le pedimos perdón, le damos el bocadillo y yo qué sé, sí. Compartimos un rato con él, ¿no? Estamos un rato con él, le ayudamos a construir lo que hemos destrozado. Eso de los porros nos sienta muy mal, ¿eh? Nos volvemos todos locos, tío. Sí. A mí me se han cruzado los cables, yo quiero ir allí, ayudarlo. Lo primero es buscarle un trabajo y ayudarle a solucionar los Claro, papeles. le pedimos disculpas y que sepa que nos sentimos culpables y que queremos ayudarlo. Ya está. Bueno, yo quiero darle el reloj. ¿Quién más tiene que darle cosas? Yo le tengo que dar el collar. Yo el bocadillo. Bueno, nosotros hemos traído ahí un poco de ropa y eso. Está muy bien, ¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide? ¿Quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién, que quién es usted, que dónde nací, entonces no puede venir por aquí, que de qué color es y
las fronteras. ¿Quién delimita este mi planeta? Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir